Solo cuando Cristo venga, el pecado va a ser sacado de la tierra y vamos entonces en camino de perfeccionamiento. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios es perfecto. Amén. Amén. Dios es perfecto. La palabra perfecto significa que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Es decir, algo perfecto es algo inmejorable. O sea, no se puede mejorar. Es algo ideal. Es algo impecable y es algo completo. Dios está completo. Dios no necesita aditamento de ningún tipo. La gente entiende que si yo me descarrilo, si yo me voy de la iglesia, si yo decido voluntariamente no seguirle sirviendo a Dios, como que eso va a afectar a Dios. Y Dios sigue siendo Dios. A quien va a afectar eso es a mí. ¿Por qué? Porque Dios está completo. Dios es perfecto. Entonces, en este mensaje vamos a enfocar la perfección de Dios en 7 facetas. Como número 1, la obra de Dios es perfecta. Base bíblica, el mismo que hemos utilizado de introducción. Él es la roca, es decir, Él es inconmovible. Su obra es perfecta. Su obra no tiene falla. Hay gente que entiende como que la naturaleza, hay cosas que se le pueden hacer, etc. No, amado, no. Olvídate de eso. La tierra está en la condición que está por nosotros, no por Dios. Por nuestro pecado es que la tierra está siendo afectada. Cuando el pecado se ha sacado de nosotros, la tierra volverá a su estatus original, como cuando Dios la creó. Aleluya. Volverá a ser todo como al principio. ¿Por qué? Porque Dios es la roca cuya obra es perfecta. Como número 2, el camino de Dios es perfecto. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 31. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de modo que se doble el arco de bronce con mis brazos. Aleluya. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación
y tu benignidad me ha engrandecido. Dios es el que ensanchó mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. El camino de Dios es perfecto, completo, no hay fallos. Claro, nosotros somos imperfectos, ahí hay un problema, y es la imperfección nuestra. Nosotros somos imperfectos, somos pecadores, y ¿sabes qué? Lo vamos a seguir siendo hasta que Cristo venga. Amén. Solo cuando Cristo venga, el pecado va a ser sacado de la tierra y vamos entonces en camino de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será glorificado. Un término muy mal interpretado, porque la gente quiere ser Dios. Todo el mundo quiere ser Dios. Y nosotros no fuimos hechos a la altura ni a la estatura de Dios. Fuimos hechos como seres humanos, no como dioses. Entonces la gente, los evangélicos que dicen, no, porque cuando Cristo venga seremos como Él, semejantes a Él, hermano. Y nuestro cuerpo será como el cuerpo de Cristo. Eso es imposible, hermano. Cristo es Dios. Gloria a Dios. Cristo es Dios. Por eso yo me alegro del Evangelio del Reino. ¿Sabe por qué? Porque aclara los conceptos y la mente conforme al Espíritu Santo de muchos de nosotros. Si nos trasladamos a Génesis, ¿qué fue lo que Dios hizo antes de que entrara el pecado? Antes de que entrara la desobediencia, antes de que entrara la rebeldía, ¿qué fue lo que Dios hizo? Un muñeco de barro. ¿Qué sopló en el muñeco de barro? Aliento de vida. ¿Qué fue el muñeco? Un hombre. Y del hombre hizo una mujer. Y dice Dios que los bendijo en santo matrimonio. Lo que quiere decir que el matrimonio entró a la tierra antes que el pecado. Las relaciones sexuales entraron dentro del matrimonio antes del pecado. Hay que entender qué es lo que Dios ha hecho y cómo lo hizo y para qué lo hizo. Eso mismo es lo que Dios va a restaurar. Como fue al principio, así será. No será diferente. Ahora, en el tiempo que Dios hizo a Adán y Eva, ¿se enfermaban Adán y Eva? No, no se enfermaban. ¿Por qué? Porque no había pecado. Había una parte de Dios en Adán y Eva que no los dejaba enfermar y que su cuerpo no iba a degenerar. Iban a permanecer jóvenes, lúcidos, con mucha vitalidad, con mucha fuerza, sanos. Y posiblemente Dios, después que probara su fidelidad, los iba a hacer eternos. Porque ya Dios había colocado la herramienta. Es que Dios está completo, que Dios es perfecto. Dice la Biblia que en el centro del jardín de la ley, ahí estaba el árbol de la vida. Si Dios no hubiese dado al hombre y a su mujer del árbol de la vida, no hubiera muerto, fueran eternos. Pero ¿qué pasa? Como el hombre y la mujer fallaron, entonces hubieran sido eternos en pecado. No hubiese posibilidad de redención. Por eso Dios inmediatamente los sacó del jardín. Cuidado hasta que toman del árbol de la vida. Pero cuando Cristo venga, cuando Cristo saque el pecado de la tierra, comeremos del árbol de la vida. No solo comeremos, sino que seguiremos comiendo del árbol de la vida. Porque dice mi Biblia en el libro de Apocalipsis que a uno y otro lado de la calle estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas por año de frutos diferentes. Dice que los frutos del árbol de la vida eran ¿para qué? Para comer, para alimentar a la tierra, y sus hojas para sanidad de las naciones. En una ocasión, un pastor, tratando de contradecirme, me dijo a mí que no, que yo había malentendido eso del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo, y que
y que las hojas del árbol de la vida somos nosotros, los cuales oramos por la sanidad de las naciones. Digo, excúseme, reverendísimo, pero en mi vida había yo escuchado semejante estupidez. Porque que la Biblia es clara, es que la Biblia no está sujeta a interpretación humana. ¿Por qué? Porque sería Dios poner en la mente de un hombre imperfecto la voluntad de Dios, lo que Dios está diciendo, lo que Dios va a hacer. Dios no está sujeto a voluntad humana. La obra de Dios, el camino de Dios es perfecto. El conocimiento de Dios es perfecto. Job capítulo 36, verso 4. Dice, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Biblia que el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Conocí hace muchos años, yo era un muchacho todavía, conocí a una persona que no sabía leer ni escribir, no sabía de letra. Usted le ponía un libro, no sabía leer. Usted le daba un periódico, no sabía leer. Pero cuando usted le daba la Biblia, en la Biblia leía perfectamente. Y yo no lo entendí nunca. Yo dije, por eso es una locura. ¿Cómo es que ese señor, un anciano, cómo es que él puede leer la Biblia y no puede leer porque es la misma letra? ¿Cómo él puede leer la Biblia y no sabe leer otro tipo de libro? Bueno, obra de Dios. Obra de Dios. Hay pastores con muchos años pastoreando que no saben de letra, que no hacen la ODI como una lata de salsa, como dicen. Sin embargo, leen la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios y su interpretación es por revelación del Espíritu Santo. El camino de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios es perfecto. La ley de Dios es perfecta, dice la Biblia, pero tu ley es perfecta que convierte el alma. No es buena la instrucción, humanamente hablando. Nadie quiere que lo corrijan. No hay cosa que cause más disgusto que una corrección. Cuando a uno le dicen, mira, eso que tú hiciste está mal, tienes que tratar de no seguirlo haciendo. Y es más, si lo vuelves a hacer, hay una disciplina, hay una amonestación, hay un problema. Eso causa disgusto. Pero ¿qué sucede? Solamente la disciplina de la ley puede convertir el alma, hermanos. Puede convertir el alma. Dice el salmista, Salmo 19, versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Verso 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A quién hace sabio? Al sencillo. Aquel que está dispuesto a echar de lado su conocimiento por el conocimiento y la revelación de Dios. Por eso, cuando usted va a leer la Biblia, el paso número 1 es invitar al Espíritu Santo. Ese es el paso número 1. Espíritu Santo de Dios, perdona mis pecados, perdona mis ofensas.
Voy a leer la palabra, por favor. Ven y enséñame. Ayúdame a entender. ¿Por qué? Porque un hombre imperfecto jamás podrá entender a un Dios perfecto. Nosotros ni siquiera sabemos lo que es perfección, hermano. ¿Qué es eso de perfección? ¿Qué es eso? No lo entendemos. No lo entendemos. No entendemos la perfección. Todo lo contrario, creemos que perfecto es lo que a mí me conviene. Perfecto es lo que a mí me conviene. No es así. Cuando yo andaba en el mundo, en una ocasión, hace muchos años, gracias a Dios, yo tuve una discusión con un demonio, el Señor lo reprenda. Él había ayudado a mucha gente. Yo conocí a una pareja, amigos míos, que se casaron, no tenían nada, tenían colmado, tenían camión, carro, varios carros, tenían una pollera, tenían mucho dinero, tanto que yo iba a la casa de esa gente, a veces buscando ayuda, ellos me ayudaron mucho a mí. Y el dinero, el hombre lo tiraba en la cama. Porque ya tú sabes, un camión tirando pollo para acá y tirando pollo para allá, y una pollera, eso fue más ganarlo, produciendo dinero, y un colmado, y ella puso una tienda, y eso iba abierto en popa. Y cuando yo entré en discusión con el demonio, el Señor lo reprenda, yo le decía, ¿por qué tú ayudaste a fulano y a fulana? Y a mí no me puede ayudar. Y miró para todas partes. Me dice, no te puedo decir por qué no te puedo ayudar. Pero la verdad es que no te puedo ayudar. Mire, yo no le entré a trompar porque me dio el grande. Pero yo me incomodé tanto porque yo dije, pero ¿cómo es posible que yo sirviéndote a ti, yo haciendo todo lo que tú me digas, y a mí que te sirvo, tú no me puedes ayudar, y ellos que no te sirven, mira cómo están bollando el dinero? Y él me dijo, no te lo puedo explicar, pero la verdad es que no te puedo ayudar. Eso me desencantó tanto, que yo comencé a alejarme del camino de la oscuridad. Pero ¿qué pasa? El enemigo juega con tu mente, de tal manera que aún estando yo en el trabajo, algo me susurraba al oído, fulano de tal te quiere hablar. Y yo pedí un permiso en el trabajo y cogía para el carrizo. Llámame a fulano de tal. Dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Lo que te quiero decir es esto y esto y tal. O sea, había una comunión, una unión entre esos demonios y yo. Pero no me podían ayudar. Y yo me molestaba mucho, y yo peleaba mucho. Óyeme, yo andaba en una miseria espantosa, hermano. Espantosa. Como un motor y ni gasolina le podía echar. Caminaba a pie. A veces caminando a pie lloraba. Se me salían las lágrimas. Y decía, no voy a pedir una bola porque si Dios quisiera, oye, yo sirviendo al diablo, el Señor lo reprenda. Si Dios quisiera que yo andara en carro, me regalaran los 2 pesos. 2 pesos que estaba el pasaje. Y yo no tenía 2 pesos. La guagua 10 centavos y yo no lo tenía. Una miseria espantosa, hermano. Espantosa. Nunca entendí por qué no me podían ayudar. Hasta que me convertí. Gloria a Dios. Solo cuando me convertí entendí por qué no me podían ayudar. ¿Saben por qué no me podían ayudar? Porque Dios no se lo permitía. Es que cuando tú le sirves a Dios, Dios te marca desde la barriga de tu madre. Por eso yo insisto, hermanos, que hay que traer los niños a la iglesia sí o sí. Sí o sí hay que traerlos. Eso no es asunto de que ellos quieran. Los míos son viejos. Y tienen que venir a la iglesia. Si están en mi casa, tienen que venir a la iglesia. Si usted durmió en mi casa, usted puede ser satanista. Y olvídese que si durmió en mi casa, el otro día viene para la iglesia. Si hay culto. Porque yo lo llamo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo insistiendo, vamos, levantarse todo el mundo, para la iglesia.
Pero que yo no quiero. No, eso no es que tú quieres o no quieres, que tú estás en mi casa y tienes que ir. Ahora, como ya tú no vives en mi casa, si tú no quieres servirle a Dios, esos son tus problemas. Pero ¿por qué hay que traerlos? Porque la fe es el lumbrero, la lumbrera es la fe. El faro de luz que nos va a guiar a puerto seguro, que nos va a guiar a las manos y a los pies de Cristo. Y dice la Biblia que la fe viene por oír. Pero no por oír bachata o reggaetón o lo que sea, no. Por oír la palabra de Dios viene la fe. Por eso hay que estar en la iglesia, en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios tú escuchas palabra de Dios y por escuchar nace tu fe. Entonces los niños hay que traerlos. Hay que traerlos. Si yo te digo que yo sirviéndole al enemigo, el Señor lo reprenda, me mandaban a la iglesia de Roma, ¿por qué no me mandaban a la evangélica? Buena pregunta. Me mandaban a la iglesia de Roma. En una ocasión yo cometí una infracción contra ellos. El Señor los reprenda. Hicieron que me vistiera de blanco para aparentar santidad, porque el diablo imita las cosas de Dios. Y yo vestidito de blanco, camisa blanca y pantalón blanco. ¿Y cómo tú crees que tenía los zapatos? ¿De qué color tenían los zapatos? De ningún color, sin zapatos. Salí de mi casa en el 24 de abril, sin zapatos, vestido de blanco, con la Biblia en la mano, sin ser cristiano. Y llegué a la Santa Cura de Ars. Y eso estaba abarrotado de gente. Y yo tenía que entrar de rodillas desde la calle, o sea, de los escalones, de rodillas, hasta el altar mayor. Y allá pedirle perdón a los demonios. En el altar mayor. ¿Y cómo cae ese demonio? Señor, reprenda. Oye, eso me dio una vergüenza cuando yo iba entrando de rodillas, arrastrándome como un inválido, arrastrando las dos rodillas, de rodillas, eso ya no es él. Hasta que llegué ya al altar mayor, abrí los brazos. Fulano, perdón. Nunca me mandan a la iglesia evangélica. Yo andaba con una Biblia. ¿Y sabes qué? Hasta predicaba sin ser evangélico. Porque los dones espirituales Dios los pone en ti desde que cae como embrión en el vientre de tu madre. Este me va a servir. En el andar del tiempo este se va a encontrar conmigo y va a hacer tal cosa. Y desde ese tiempo tú comienzas a pensar en Dios, pero la oscuridad no te deja llegar a los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son perfectos y no hay perfección en la humanidad. No puede llegar. Pero tú sabes que que en la casa de tu padre no hay algarrobas, sino alimento bueno, aunque tú estés comiendo basura por ahí en la cocina. Y muchas veces, acabando de cerrar el centro de hechicería donde trabajaba mi madre, no podíamos beber romo y jugar dominó. Y a las 2 de la mañana se me aguaban a mí los ojos. Oiga, las cosas de Dios son grandes, hermano. Se me aguaban los ojos y decía un momento. Pongan todo el mundo los vasos abajo. Voy a buscar una Biblia. Pero un sobrinito mío que estaba en la vida más chiquita. Voy a buscar una Biblia. Yo buscaba la Biblia. Vamos ahora a la palabra de Dios. Y me decía uno que le decía al Metesibá, pero tú no eres evangélico, ¿qué es lo que tú vas a predicar? Digo, yo no soy evangélico, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y aquí ahora, en medio de esta bebedera, vamos a predicar. Y yo abrí la Biblia, libro tal, verso tal, leía la palabra y comenzaba a predicar. Y comenzaba a exhortar a la gente que se convirtiera, pero yo no me voy a convertir. Predicaba tanto que en una ocasión mi mamá me dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar el centro de hechicería y montar una iglesia. Digo, vieja, las iglesias no se montan. Lo que nos montamos somos nosotros. La iglesia no se monta. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y aquí estamos por la misericordia de Dios. Entendí por qué el enemigo no me podía ayudar, hermano. No puede. No puede, porque para hacerte mal tienes que pedirle permiso a Dios. Y para ayudarte tienes que pedirle permiso a Dios. Y si Dios no lo autoriza, no hay nada. Ni el diablo te puede ayudar. Así que mejor que vengas a los pies de Cristo y te arrepientas de la maldad. La voluntad de Dios es perfecta. Alaba lo que Él vive.
La voluntad de Dios es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Cómo que la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. A Dios no se le puede servir a regañadientes. Ay, ahora voy yo para la iglesia. Ay, Dios mío. Bueno, a mí nadie me mandó a hacer evangelio. A todos nos ha pasado que hemos refunfuñado, pero hay que seguir. Hay que seguir. En una ocasión yo iba a predicar para Villapompa, cuando los caminos de Villapompa eran de lodo, un lodo colorado. Y yo que voy con mi zapatico limpiecito, voy a predicar. Mi corbatica, y muy bonito. Y cuando voy, que yo cogí el charco de lodo, yo frené así, yo dije, ay Dios mío, y tengo que ir. Y la iglesia queda en lo último de Villapompa, ayer la subí en lo último al final. Y tengo que ir porque me toca el mensaje. Y ya el tiempo apremia. Y cuando estoy ahí, si, como el caballo mañoso, si camino o no camino, vino un tipo en un vehículo. Varón, súbase, venga, que yo sé que usted va para la iglesia. Me subió y me llevó a la puerta de la iglesia. Y de allá para acá me trajeron también. Digo, óyeme, la voluntad de Dios verdaderamente que es perfecta. Porque Dios sabe que el mensaje es a mí que me toca. A través de mí es que Dios va a hablarle a la gente. Y yo tengo que estar ahí, porque uno que vaya a improvisar, a lo mejor no vaya a hacer lo que Dios tiene planeado para hacer para hoy. Entonces, tengo que ir, pero no quiero ir. Ahí estaba yo como Jonás, como el caballo mañoso, frenado, que no quiero ir, hermano. Sin embargo, tuve que ir porque la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, lo más perfecto de Dios, hermanos, lo más perfecto de Dios es su amor, hermanos. El amor de Dios es perfecto. Eso tú nunca lo vas a entender. Yo tampoco. No lo voy a entender. No lo voy a entender porque uno hasta de su propia madre que lo parió se pone enemigo. Cuando la madre le hace algo malo a uno, una vez yo duré 3 meses que no iba de mi mamá. ¿Por qué no iba donde mi mamá? Porque lo que me hizo me dolió en el alma, me dolió en el corazón. Y a los 3 meses vino el que era esposo de ella y me dijo, vaya, no sea así, vaya donde ella. Usted tiene que olvidarse de eso. Sabe que uno es viejo ya y los viejos hacen cosas que después ellos mismos se arrepienten. Y yo dije, pues el problema es que ella dijo que yo estaba muerto para ella. Y si yo estoy muerto no puedo ir porque los muertos no caminan. Vaya hombre, vaya, cuando fui se tiró en llanto, en lágrimas. El amor humano es circunstancial. A mí no me digas cuánto me amas, ámame sin decirme nada. No me digas que tú me amas, que eso es mentira. No creas. Ay, pero yo te amo, mira, más que al mundo. No me digas tanto, demuéstrame un poquito de lo que tú me amas. Eso hace Dios en su perfecto amor. Perfecto amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. ¿Usted entendió esa parte? No es que usted ama a Dios, es que Dios lo ama a usted. Y lo poco que usted siente es reflejo del amor de Dios en la vida suya. Simplemente es eso. Ahora, fíjate dónde se perfecciona el amor de Dios. Dice el verso 20, si alguno dice, ve usted, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Simplemente es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos un mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tú amas a Dios? Bueno, pues ama a tu hermano. Así de sencillo. Concluimos con Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que perfecciónate en Dios para que seas perfecto. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que la paz de Dios sea contigo todos los días de tu vida. Dios te bendiga.